El mensaje para el día de hoy, hermanos, lo encontramos en el libro de Lucas. Lucas capítulo 14, verso 25 al 33. Lucas capítulo 14, verso 25 al 33. Y el tema que le he puesto para el día de hoy, este mensaje, hermanos, es una pregunta. Una pregunta que tenemos que hacernos constantemente cada uno de nosotros. La pregunta es la siguiente: ¿sabes que ser discípulo o cristiano tiene un costo? ¿Sabes que ser discípulo o cristiano tiene un costo? ¿Sabemos realmente acerca de esa pregunta, pero realmente en la práctica estamos siendo verdaderos ante Dios? ¿Realmente sabemos que ser cristiano o ser discípulo de Jesucristo tiene un costo? Tiene un costo. O a veces pensamos, quizás ha pasado por nuestra mente, que el simple hecho de tener a Cristo ya lo es todo. O quizás decimos, porque yo soy cristiano, ya he reconocido a Cristo en mi vida, ya me he arrepentido de mis pecados, eso es todo, y se acabó allí. No. El ser cristiano tiene un costo que nosotros debemos de saber y debemos de dejar que Dios sea guiándonos para andar en rectitud y hacer su voluntad. El pastor decía, ya estamos cerca de Navidad, una fecha importante para el mundo entero en el cual se le ha puesto que nació Jesús, el nacimiento de Jesús, aunque en la realidad sabemos que Jesús no nació en diciembre. Pero nosotros celebramos el nacimiento de un Salvador. Y por lo tanto, a través de la historia vemos que Jesús no simplemente quedó como un niño. Él fue creciendo y está sentado a la derecha del Padre. Él creció. Por lo tanto, pero antes de pasar a estar al lado de su Padre, Él tuvo que pagar un costo. A Él no le fue fácil dar su propia vida. A Él no le fue fácil ser clavado en una cruz. A Él no le fue fácil derramar su última gota de sangre. Tuvo que pagar el precio que cada uno de nosotros debemos de pagarlo. Pero Él lo pudo hacer por amor y por misericordia. Pagó el precio que nosotros no podemos pagarlo. Los discípulos o los apóstoles a través de la historia, ellos conocieron cuál era el costo a pagar. Y al final de sus vidas fueron muertos de una manera brutal. Pero ellos sabieron cuál era el costo por seguir a Jesús. Ellos sabieron cuál era el costo por ser verdaderos cristianos. Ellos sabieron cuál era el costo por ser seguidores de Cristo. Hermanos, ser seguidor de Cristo no es simplemente yo tengo una Biblia y hablo bonito de Cristo, no. Y hoy la palabra de Dios va a podernos hacernos abrir la mente para conocer cuál es el costo que cada uno de nosotros tenemos que pagar. Tenemos que tener bien claro que hay que pagar ese costo. No se trata simplemente, amados hermanos, de llevar una vida cómoda, como dice la Escritura, simplemente dejándose llevar por malas ideas o tratando de creernos cristianos superficiales. No, no se trata de eso. Hay hoy en día muchos creyentes, en todas las congregaciones, muchos creyentes que ni siquiera han pagado el costo. Y muchos dicen, soy cristiano, soy seguidor de Jesucristo, pero ¿han pagado ese costo que dice la palabra de Dios? No. Entonces, eso no debe ser así. Como creyentes debemos de examinarnos unos a otros a la luz de la palabra de Dios para ver si nosotros estamos andando como dice la Escritura. Para ver si nosotros somos realmente cristianos verdaderos ante la palabra de Dios o no. O simplemente vivimos maquillándonos. Soy cristiano en el día y en la noche no. Con un pie adentro y un pie afuera.
Y eso no debe ser así, hermanos. Vamos a entender un poquito acerca de lo que es un discípulo. Es necesario saber qué es un discípulo. El término griego para discípulo en el Nuevo Testamento es matetes. M-A-T-H-E-T-E-S. Matetes. Significa algo más allá de un simple estudiante, de un simple alumno. ¿Qué significa esta palabra realmente? Seguidor. Un discípulo es un seguidor. ¿Qué es un seguidor? Es aquel que adquiere completamente las enseñanzas de otro. ¿Para qué? Para hacer acerca de estas enseñanzas su regla de vida, su estilo de vida y su conducta. Eso es un seguidor. Los discípulos o los apóstoles siguieron a Jesús, pero no simplemente en las enseñanzas, sino también en su modo de ser, practicando con ejemplo el amor, la misericordia, la bondad, la mansedumbre. Así los discípulos fueran maltratados y estuvieran al borde de la muerte, sin embargo, ellos todavía reflejaban ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué lo hacían? Porque ellos habían entendido que eran un verdadero seguidor, que no estaban siguiendo a cualquier ser humano del mundo, que no estaban siguiendo a cualquier líder religioso del mundo, sino a Cristo Jesús, al Hijo de Dios. Y el seguidor es aquel que copia o que imita al maestro, lo imitaban en todo sentido. Por eso ellos eran vistos, ellos eran reconocidos por muchos líderes religiosos, fariseos, de que ellos eran de Jesús. ¿Por qué? Porque lo imitaban en todo sentido. Jesús, cuando estaba detenido, recordemos que estaba Pedro cerca ahí y que una muchacha le dice: tú eres el que anda con ellos. Ya lo detectaban, lo reconocían por la forma de hablar, lo reconocían por la forma de andar, lo reconocían por cómo él era. Aunque lo negó, pero sin embargo lo reconocían. Y la pregunta es, ¿nos están reconociendo las personas, nos están reconociendo la gente que somos seguidores de Cristo? ¿Somos reconocidos como seguidores de Jesús? ¿Somos reconocidos realmente como cristianos de verdad? Porque podemos decir sí. Como dijo el pastor en un mensaje, preguntémosle a su vecino a ver si es verdad. Somos reconocidos como cristianos. Ese es un verdadero seguidor, hermanos. Aquel que imita a su maestro y no solamente lo imita, sino lo practica, lo vive. Ese es un verdadero seguidor de Cristo Jesús. Hace de su vida toda esa gran enseñanza, toda esa gran alimentación que Jesucristo le dio a todos los seguidores suyos, a todos sus discípulos, para que ellos la practiquen, la reflejen. Reflejar a Cristo Jesús donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Cristo debe alumbrar en nuestras vidas. Ahora bien, hemos leído en el capítulo 14, verso 25 al 33. Voy a volverlo a leer nuevamente. Dice la palabra de Dios: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas, y también aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que el rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero, considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué Jesús menciona todas estas palabras? No puede ser mi discípulo. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué está ocurriendo?
En el capítulo 14, en los primeros versos, encontramos donde Jesús se encuentra con anterioridad. Jesús, dice la palabra de Dios, que en un día de reposo, Jesús había entrado a comer en casa de un gobernante fariseo. Un gobernante fariseo, un religioso. Y estos la acechaban. Jesús es invitado a esa casa a comer con un religioso, con un fariseo. Uno de los enemigos de Jesús en cuanto a las enseñanzas y sobre todo aún que ese día donde está Jesús en esa casa es día de reposo. Jesús está en pleno día de reposo en la casa de un fariseo, no cualquier fariseo, un líder. Sin embargo, ese líder no está solo. También tiene su grupo de fariseos a su alrededor que están en esa comida. Por lo tanto, Jesús también tiene una multitud que lo sigue, y sus seguidores y sus discípulos. Pero Jesús se encuentra en esa casa. Y dice la palabra de Dios más abajo, ¿qué dice? Dice que había un hombre frente a él, un hombre hidrópico, un hombre enfermo, un hombre con una necesidad. Miren, Jesús en casa de un religioso, día de reposo, un enfermo al frente de él, un enfermo al frente de él. Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, conociendo los corazones de ellos, Jesús dice lo siguiente: ¿es lícito sanar en día de reposo? Le hace la pregunta a estos líderes, a estos fariseos. Dice la Escritura que ellos se quedan en silencio. En silencio. Pero Jesús, al tener al frente a esa persona necesitada y a darle una gran enseñanza a estos líderes religiosos, Jesús lo sana. Lo sana y este hombre se va. Jesús le vuelve a hacer otra pregunta a ellos. ¿Quién de vosotros que se le cae un burro, un asno, en un pozo y en pleno día de reposo no va y lo salva? Jesús le da una gran enseñanza a estos grupos, haciéndole ver que el amor y la misericordia que ellos tenían no era por su prójimo, sino más bien por sus animales. Ellos preferían salvar a los animales, quizás por el asunto económico, pero no en amar al prójimo. Pero sin embargo Jesús le demuestra que Él es diferente, que siendo pleno día de reposo, Él tenía amor, que siendo pleno día de reposo, Él tenía misericordia. Y Él pudo enseñarles a estas personas o a estos grupos de que lo primero que es practicar los mandamientos. No simplemente hablarlos, sino practicarlos, ponerlos por obra. Y Jesús le enseña a estas personas la falta de amor que tienen, la falta de misericordia que tienen, la compasión que no tienen contra su prójimo. De ahí arranca todo. Jesús comienza a seguir hablando y dándole parábolas a este grupo, porque recordemos que Jesús está en esa casa de ese gobernante fariseo y Jesús sigue hablando, enseñándole acerca de el ego que tienen, la altivez que tienen, el orgullo que tienen. Y Jesús de alguna u otra forma le hace ver que por lo tanto, por mucho que sepan ellos, por mucho que se crean ellos, sin humildad no pueden ser enaltecidos por Dios. Sin misericordia, sin amor, sin perdón, no pueden ser exaltados por Dios. Y luego pasamos hasta el verso 15 al verso 24. Voy a dar lectura, hermanos, y quiero que pongan mucha atención. Esta parábola, miren lo que dice esta parábola. Oyendo esto, unos de los que estaban sentados con él a la mesa. ¿Quiénes estaban sentados con Jesús a la mesa? No solamente estaba sentado Jesús, también había líderes, este gobernante fariseo y su propio grupo también que estaba ahí. Miren, recordemos, hermanos, que Jesús tenía puestas sobre encima de él todas las miradas de estos religiosos. Querían encontrarle algo para poder acusarle. Dice aquí en la Escritura, dice, verso 15, estaba sentado con él a la mesa, ¿sí?
Ahí estaban sentados ¿quiénes? Los fariseos también. Entonces, ellos estaban viendo la mínima falla en Jesús, pero Jesús nunca le mostraba eso. Los ojos de ellos estaban puestos sobre Jesús. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, podríamos decir algún fariseo, porque mire cómo se dirige Jesús, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y Jesús va a hablar una parábola y a decirle lo siguiente: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Convidó quiere decir invitó a muchos. A la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados o a los invitados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero, ¿qué dice el primero? El primero dice: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad, y trae acá los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Pero os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Jesús, dentro de esa casa, menciona esta parábola, haciendo referencia, amados hermanos, de que Jesús, como dice en la Escritura, vino por su pueblo, por los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero también podemos ver hoy en nuestro tiempo, amados hermanos, de que cada uno de nosotros que están aquí presentes hemos sido invitados por Dios a través de su palabra. Hemos sido invitados ¿para qué? Para participar cada uno de nosotros en la cena del Señor. Para participar cada uno de nosotros en el encuentro con el Señor. Para poder estar con Él. Hemos sido invitados también para aquella gran fiesta que pronto va a haber, para aquella gran cena que pronto va a haber. Hemos sido invitados usted y yo también, hermanos, para participar del Señor. Pero, ¿cuál era el problema aquí en esta parte, hermanos? ¿Cuál es el problema? El problema, hermanos, que aquellos que habían sido invitados para estar en esa cena habían rechazado la invitación. El problema era que aquellas personas que habían sido invitados para participar de la cena, la rechazaron, se excusaron, pusieron otras cosas antes que ir y aceptar la invitación que fue hecha. Otras cosas. Ahora, en nuestro tiempo, hemos sido invitados para participar en la cena del Señor, pero muchos de aquellos que han sido invitados para participar en esa cena no van a entrar. No van a entrar a cenar. ¿Por qué? ¿Por qué? Verso 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Qué quiere decir el Señor? No les gustará la palabra de Dios. No les gustará la verdad de la palabra de Dios. No simplemente eso. No le aceptarán la verdad de la palabra de Dios y ni tampoco la obedecerán. En el mundo entero, hermanos, hay muchos creyentes
miles de creyentes. Y es algo hermoso que nosotros logramos percibir. ¡Wow! ¡Qué iglesia que está full, llena! Harta gente de Dios, harto pueblo de Dios, podemos decir. Pero la verdad, hermanos, que no todos son creyentes. La verdad que no todos son cristianos. La verdad que no todos son discípulos. La verdad que no todos han pagado ese costo que deben de pagar. No todos. El hecho de que la congregación esté llena no quiere decir que todos ya van al cielo. No es así. No es así. Y esto también, amados hermanos, incluye también a nuestra congregación. Es por eso que nosotros debemos de examinarnos, hermanos, si realmente estamos caminando como dice la palabra de Dios. Aún hay tiempo, pero pongámonos a cuentas con Dios, porque mañana no sabemos si estemos aquí. Mucha gente muere hoy en día, de la noche a la mañana, por infarto, por muchas cosas, y la muerte los ha sorprendido. Por lo tanto, nosotros, dice la Escritura, despierta tú que duermes. Despierta tú que duermes. Ya basta de estar dormido espiritualmente. Ya basta de estar poniendo duro en nuestro corazón para que esa palabra pueda ingresar. Es tiempo de despertar, hermanos. Es tiempo de despertar. No, pero hermanos, pero yo soy salvo, ya tengo a Cristo. No, hermanos. No, pero la salvación es gratis. No, ¿quién ha dicho que la salvación es gratis? Nadie ha dicho que la salvación es gratis. ¿Dónde dice en la Biblia que la salvación es gratis? Somos salvos ¿por qué? Por gracia. Por gracia somos salvos. No porque es gratis, porque a Cristo le costó pagar el precio. Entonces es necesario, hermanos, saber que dentro de muchas congregaciones donde hay multitudes de personas, no todos han pagado el costo. No todos. Y aquí voy a hacer un paréntesis, hermanos, para no leerlo de corrido, pero voy a leer el verso 28 hasta el 32. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre ha comenzado a edificar y no pudo acabar. O que el rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero, considera si puede hacer frente a 10,000 que viene contra él con 20,000. Aquí, hermanos, vemos que Jesús utiliza o usa dos ejemplos: la construcción de una torre y una guerra. Construcción de una torre y una guerra. ¿Qué está diciendo Jesús en esos versos? Dos cosas. Número uno, es necesario calcular. Número dos, considerar si podemos hacerlo o no. Es necesario calcular y considerar si podemos hacerlo o no. Y ahí habla el ejemplo de la torre. ¿Cuánto vemos que muchas personas han tratado de querer construir edificios altos, pero no pueden lograrlo? No llegan ni a la mitad. Llega un piso, 2 pisos y queda esto puro, ustedes ven puro fierro nomás hacia arriba. No pueden terminar. ¿Cuál fue el problema? No se calculó. ¿Realmente el dinero que tengo en el banco, el dinero que poseo, me alcanza o no me alcanza para construir esa torre, para terminarla? No se calcula. Pero Jesús está diciendo, es necesario hacer un cálculo. Si usted puede realmente cumplir con lo que dice la palabra de Dios, si usted puede realmente pagar el costo que dice la palabra de Dios, antes de querer dar el primer paso. Tiene que saber el costo que tiene que pagar antes de decir, yo quiero ser cristiano, yo quiero ser de Cristo, sin haber pagado el costo. El costo que se refiere Jesús en estos versos, Jesús menciona un costo económico y un número de soldados.
Pero en la siguiente parte vamos a ver que no nos va a decir economía ni soldados. Sí. Y vamos a encontrar, amados hermanos, 3 costos por el cual Jesús quiere que tengamos en consideración. 3 costos que nosotros debemos de tomar en cuenta. Que todo creyente, que todo seguidor, que todo hijo de Dios de verdad debe de saberlo o debe de practicarlo. Primero, Jesús menciona el costo relacional. Costo relacional. Verso 26 dice la Escritura: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. ¿Qué podemos pensar de aquello? Hay que despreciar a nuestros padres. Hay que detestar a nuestra familia. Hay que odiar a nuestra familia por causa de Cristo. ¿Será eso que dice la palabra de Dios? ¿Será eso que se refiere a la Escritura? Pero ahí dice, hermano, ahí dice la palabra, el que no aborrece. Y la pregunta que haríamos sería la siguiente: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Señor Jesús, cómo es posible que el Señor diga que debemos de aborrecer a nuestra familia o a nuestros padres por seguirlo a Él? Si en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 12, da un mandamiento y Él mismo dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué pasa ahí? ¿La Biblia se ha equivocado o nosotros nos equivocamos? Nosotros nos equivocamos, hermanos. La Biblia no. Sigue diciendo Jesús: el que no aborrece padre, madre, mujer e hijos. ¿Cómo es posible ahora que Jesús diga también a nuestros propios cónyuges? Hay que aborrecerlo para poder seguir a Cristo. Si en el mismo Génesis capítulo 1, 27, 28 dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué les dice? Los bendijo, dijo Dios. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread los peces del mar, las aves de los cielos, todas las bestias que se muevan sobre la tierra. En ese sentido podemos ver que hay una contradicción en la palabra de Dios, pero no es así. No es así. No es así a lo que se refiere a lo que el Señor está tratando de decir. Hermano, ¿cuál es la causa entonces? ¿Qué es lo que quiere decir? Recordemos los versículos 16, 17 y 18. Cuando un hombre hace la cena, había invitado a muchos. A la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los invitados: vengan, que todo está preparado. Verso 18: y todos a una comenzaron a excusarse. Todos a una comenzaron a excusarse. Los invitados, hermanos, no quisieron participar de la cena, sino que dieron mayor importancia a otras cosas. La pregunta es: ¿a qué le estamos dando hoy en día mayor importancia en nuestras vidas? ¿Cuál es lo más importante que ha llegado a ser el centro de nuestras vidas hoy en día? ¿Será nuestra familia? ¿Serán nuestros cónyuges? ¿Serán nuestros hijos? ¿O será Cristo? Eso debemos de analizarlo. ¿Cuál es la mayor importante o lo mayor importante que tenemos? Ahora, aquí en el versículo dice, el verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece. En la palabra de Dios encontramos claramente mucho esta palabra aborrecer. Una parte dice aborrecer lo malo y seguir lo bueno.
Pero en este texto, amados hermanos, la palabra aborrece no quiere decir lo mismo que la otra palabra aborrecer. No es lo mismo. La palabra aborrecer en sí significa desprecio. Si usted está practicando el pecado, aborrezca el pecado, desprecie, ódielo, deséchelo de su vida. Pero aquí la palabra aborrece no está diciendo que tengamos que desechar a nuestra familia, tengamos que odiar a nuestra familia, tengamos que alejarnos de nuestra familia. No dice esa palabra ahí. ¿Qué quiere decir la palabra aborrece, hermano? Significa que si nuestra familia, aquí en este texto, si nuestra familia nos da algún consejo o alguna opinión en contra de lo que dice la palabra de Dios, en contra de lo que Dios nos ha dicho, nosotros como creyentes verdaderos debemos de tomar la decisión de no escucharlos a ellos. ¿Por qué? Porque la mayor verdad es lo que dice el Señor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere decir la palabra aborrece en este texto. Que nosotros debemos de tomar esa decisión de mantenernos firmes en Cristo Jesús, siendo obedientes a Él. El apóstol Pablo dijo algo muy importante en Colosenses capítulo 2, verso 8. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según tradiciones de hombres, ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué? A los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. Eso es lo que dice el Señor. Que si nuestra familia nos aconseja conforme a lo que dice la palabra de Dios, tomémoslo. Pero si nos aconseja para ir en contra de la palabra de Dios, rechacemos. Rechacemos el consejo. Rechacemos la opinión. Porque más prevalece lo que dice Dios y no la opinión que va en contra de la palabra de Dios. Y como dice en la última parte, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿qué tiene que pasar en nuestras vidas, hermanos? Que a lo que nosotros reflejamos a Cristo en nuestras vidas, a lo que nosotros conocemos el costo que debemos de pagar, somos verdaderos cristianos, vamos a permitir que sea Cristo el que inunde nuestros pensamientos, el que nos guíe a través de su palabra, y podamos permitir que Él sea el que refleje nuestras vidas. En el libro de Mateo, capítulo 10, verso 37, encontramos otra parte, hermanos, que también es importante ponerle mucha atención. Vamos a sumar verdades, hermanos, para que Dios sea mostrándonos con claridad. Mateo capítulo 10, verso 37. Recordemos que en la parte de acá de Lucas nos dice: el que no aborrece a su padre, a su madre, no puede ser mi discípulo. Pero mira, aquí en esta parte, en el libro de Mateo, lo explica de una manera diferente. Mateo 10, 37, miren lo que dice: el que ama, ¿sí? El que ama a su padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y sigue diciendo: el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Sí? Hay que sumar verdades. No es digno de mí. Retomamos Lucas 14. Y en la parte final del verso 26 dice: y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Su propia vida. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, amados hermanos, acerca de nuestros propios razonamientos humanos, acerca de nuestro propio yo, nuestro propio pensar. El pensar que tenemos que puede ir en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que Dios nos ha dicho. Y puede hacernos errar. Por eso dice la palabra de Dios: y aún también su propia vida, ¿sí ven? Aún también lo que tú creas,
aún también lo que tú pienses que va en contra de la palabra de Dios, si tú sigues a tus ideas, si tú sigues a tus pensamientos humanos, si tú sigues, no vas a ser mi discípulo. No puedes ser mi discípulo. Es decir, porque Cristo ya no serviría, pues ya no nos serviría, porque más vale lo que nosotros pensamos que lo que dice la Biblia. Entonces Jesús dice, no puede ser mi discípulo. Ahora, estructurándolo más o menos lo que Jesús diría, en otras palabras, diría lo siguiente. Jesús diría algo parecido así, hermanos. El que ama más a la familia, escuchen, el que ama más a la familia, escucha y acepta consejos y opiniones familiares que van en contra de la palabra de Dios y se guía por sus propios razonamientos humanos y sentimientos, no puede ser mi discípulo. Eso estaría diciendo Jesús en otras palabras. ¿Sí? Repito, el que ama más a la familia que a Jesús, obviamente, el que ama más a la familia y escucha y acepta consejos o opiniones familiares que van en contra de la palabra de Dios y se guíe por sus propios razonamientos humanos y sentimientos, no puede ser mi discípulo. No puede. ¿Por qué? Porque no es como yo quiera. Es como dice la palabra de Dios. Y Jesús ha tocado este primer punto, el punto acerca de la familia. Muchas madres o muchas familias dicen, no, yo tengo a mis hijos y los primeros son mis hijos en mi vida. Yo peleo y lucho por ellos porque ellos son los primeros en mi vida. Y eso para un creyente no debe ser así. Que tiene que luchar por sus hijos, sí. Pero que el primer lugar de Dios ocupen sus hijos, no. No. A pesar de que no somos católicos, pero vamos a parecer al igual que ellos, porque eso ya se convierte en un Dios, en una idolatría. No, hermano, yo no tengo una imagen pegada en la pared, pero pones a tu hijo por primero. No tengo una imagen pegada en la pared, pero pones a tus cónyuges por primero, a tus padres por primero, a otras cosas por primer lugar. Si recordamos los últimos versos, el verso 24, que no les gustará la comida, no les gustará la cena. ¿Por qué? Porque se excusaron, decidieron ir por otra cosa y no por Dios. ¿Se ven? Ya está el ejemplo. Más valían lo que ellos creían, lo que ellos pensaban. Ah, no, yo me compré mi hacienda, voy a controlar mi hacienda, voy a cuidar de mi hacienda, despreciando la invitación que había sido hecho. Me casé, me voy 3 días de luna de miel. Prefirieron primeramente la esposa que a Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué ocupa el primer lugar en nuestras vidas, hermanos? ¿Quién la ocupa en nuestras vidas? ¿Son otras cosas o será el Señor? Así que, ¿debemos de amar a nuestras familias? Sí. ¿A nuestros cónyuges? Sí. ¿A nuestros hijos? Sí. Hay que amarlos, hay que honrarlos, hay que respetarlos, pero no enaltecerlos a ellos o ponerlo en primer lugar como que fueran Dios. No deben ellos ocupar el lugar de Dios. No. El segundo punto que trata Jesús lo encontramos en el verso 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y este segundo punto, o segundo costo, es el costo personal. Ya no Jesús está hablando acerca de lo que nos rodea, nuestra familia, sino ahora de ti mismo, de mí mismo. El costo personal. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿qué es la cruz? ¿Qué era la cruz? La cruz era un instrumento utilizado en el Imperio Romano
para clavar a esa persona que merecía la muerte. Aquella persona que llevaba la cruz de raíz ya iba a morir. Ya la muerte le esperaba. Ya la muerte estaba establecida para esa persona. Sí. Y ahora Jesús dice en esta parte, el que no lleva su cruz. Es muy diferente a lo que dice la parte anterior y también su propia vida. Ahora, ¿cuál es la cruz? ¿Qué se refiere Jesús? ¿Qué es lo que está diciendo? Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Niega tu ego. Niega tus deseos. Niega tus deseos a tus malos pensamientos. Niega tus caprichos, perdón. Caprichos. Niega tu orgullo, tu altivez, tu soberbia. Niega eso. Humillémonos ante la presencia del Señor. Eso lo podemos ver porque en los versos anteriores dice la palabra de Dios, cuando Jesús estaba en esa cena, en esa comida, Jesús le habla una parte a estos fariseos diciéndole que el que se humilla va a ser enaltecido. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor decir? Que tu yo no prevalezca más de lo que dice mi palabra. El ego, el orgullo, el yo. Yo. Eso hay que romperlo, quebrantarlo. Pero ¿cómo lo hacemos? Humillándonos ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros hemos entendido, hermanos, que Cristo es el que vive en nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿qué dice? Ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cuando realmente hemos aceptado ese costo en nuestras vidas, cuando hemos renunciado a eso que no es Dios, se va a ver reflejado en nosotros a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hemos entendido que somos salvos, hemos sido rescatados de la condenación y que hemos sido salvados por gracia. Por gracia somos salvos. Dice Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dios ha tenido misericordia y ha derramado de su gracia para nosotros poder ser sacados de ese infierno, de ese lugar de tormento, de esa condenación, de esa esclavitud del pecado, para traernos a la luz, para traernos a Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que humillarnos. Tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios para que sea Dios cambiando nuestra manera de actuar y de pensar y que el ego que tenemos muera. Pero hay que humillarnos. Hay que humillarnos. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 30, igual Juan el Bautista dice algo muy importante. Es necesario, ¿qué es necesario? Que Él crezca. Que yo mengüe. Es necesario que nosotros nos postremos ante la presencia de Dios con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, y que Cristo sea glorificado. No tomemos la actitud de la oración que hace el fariseo, una oración que no le sirvió de nada. Pero aquella oración sincera, de verdad, Dios la escucha. Dios escucha el clamor de los justos cuando se arrepienten de verdad, así como la hizo el publicano, reconociendo que nuestro ego tiene que morir para que Cristo viva en nuestras vidas. Y Jesús se verá reflejado en cada uno de nosotros. El tercer punto que toca Jesús también es el costo material. Toca el primero, el costo de la familia. Toca el costo del yo personal y ahora el costo material. Dice en el verso 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee,
no puede ser mi discípulo. Verso 33. Hermanos, muchas veces trabajamos por cosas hasta que después de que esas cosas que hemos ganado nos dominan. Trabajamos por algo y ese algo que hemos obtenido nos domina. ¿Qué domina el primer lugar de Jesús en tu vida? ¿Qué es lo que está dominando en tu vida? Y en la palabra de Dios también encontramos una historia que todas la sabemos. La historia del joven rico. Un joven que se acerca a Jesús. Maestro, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, guarda los mandamientos, todo eso lo he hecho, te falta una cosa más. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Pero, ¿qué pasa con ese joven? ¿O cuál es el problema, amados hermanos? El problema no es que se trataba de que este joven sea rico. El problema no se trata de que usted tenga sus bienes. No se trata de eso. El problema se trata, amados hermanos, que esos bienes que ustedes tienen, los tiene así. Los tiene así. No los quiere soltar. Ese es el problema. Que esos bienes que usted tiene no los quiere soltar. No los quiere soltar. Y eso es lo que le pasaba a este joven rico. Tenía su riqueza, tenía sus posesiones con las manos cerradas. Jesús le dijo, anda y vende lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Él dijo, no, lo que yo tengo aquí en mis manos es más seguro, dijo él. Él creyó que lo que tenía en sus manos es lo mejor que pudo haber tenido en este mundo. Él lloró, dice la palabra de Dios. Se fue triste. El detalle, amados hermanos, es que si usted posee bienes, que no es pecado, téngalo con la mano abierta. Porque si usted es un verdadero cristiano, si usted es un verdadero hijo de Dios, de aquí a mañana viene cualquier catástrofe, cualquier tormenta, cualquier circunstancia en su vida, y usted pierde esos bienes, pero usted tiene a Cristo en su vida. Usted va a seguir adorando, glorificando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel, Él ha prometido estar con usted hasta el fin. Y no es que los bienes lo lleven a ese camino, sino es Cristo. Es Cristo. Cristo Jesús, hermano. Cristo Jesús. Por eso es necesario, amados hermanos, saber y reconocer que las cosas materiales, amados hermanos, si vivimos de esta forma, aprisionando todo, no queriendo que se nos escape nada, estamos mal. No puede ser mi discípulo, dijo Jesús. El que ama más sus bienes, sus riquezas, no puede ser mi discípulo. La palabra de Dios también nos afirma, amados hermanos, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Se ven? El amor. Lo que usted más ama en este mundo, que no es Dios, es la raíz de todos los males. Porque usted puede tener plata, puede tener riqueza, puede tener bastantes materiales, todo. Pero si no tiene a Dios, no tiene ese amor. Si no tiene a Dios en su vida, usted no sabe lo que es la vida cristiana. Usted no sabe lo que es ser seguidor de Cristo. Porque no lo ha conocido. ¿Sí? Entonces, ese fue el inconveniente con este joven rico. Por eso es necesario, amados hermanos, como dije, tener nuestros bienes o la riqueza que tengamos con la mano abierta. Porque al final de eso, hermanos, todo se acaba en esta vida, pero el Señor permanece. El Señor permanece para siempre. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 8. Y ciertamente, aún estimo, dijo el apóstol Pablo, todas estas cosas como pérdida. Todas estas cosas que yo he adquirido, todo este conocimiento que yo tengo, todas las riquezas, los bienes, todo lo que yo tengo, lo he
puesto como basura, como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi anhelo es conocer al Maestro. Mi anhelo es conocer a Jesús. Que Jesús sea todo en mi vida, no lo secundario. No es que sea malo lo secundario, porque debemos de trabajar para poder alimentarnos y vivir en este mundo. Lo malo es cuando ponemos lo secundario en lo primero. Pablo dice también, mi Señor, por amor del cual, dice el apóstol Pablo, lo he perdido todo. Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo también dice, he aprendido en estar en abundancia y en escasez. En todo tiempo yo he vivido situaciones difíciles, dice el apóstol Pablo, pero ninguna de esas situaciones me ha permitido flaquear, porque yo he confiado en el Señor. Y así yo tenga hoy en día abundancia, seguiré adorando a Dios. Así yo tenga hoy en día escasez, seguiré adorando a Dios. Seguiré adorando a Dios, seguiré buscando al Señor, porque Él ha prometido estar conmigo. No solamente un día, no 2 días, no un mes, no un año, todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo sabía las condiciones en que estaba viviendo, y por eso lo primordialmente que hizo él es llenarse más de Jesús. El querer llenarse más de Jesús. Cuando nos llenamos más de Cristo Jesús a través de su palabra, a través de la oración, vamos a poder comprender el costo que debemos de pagar. Y vamos a saber que lo primero es Dios y no las cosas secundarias. ¿Por qué? Porque, hermanos, es claro que Dios conoce cada uno de nuestros corazones. Es claro que así como Jesús sabía lo que estos fariseos estaban tramando, sabía lo que había en los corazones de ellos, el Señor sabe lo que hay en nosotros. Si realmente hemos decidido morir para que Cristo viva, si realmente hemos decidido ser verdaderos cristianos o ser verdaderos discípulos. Y quiero terminar con unos versos del libro de Juan, capítulo 6, versos 60, 61 y otros versos más para concluir el mensaje. Hermanos, Jesús había manifestado que Él era el pan de vida. Jesús había manifestado muchas verdades a estos grupos. La multitud que lo seguía a Jesús, amados hermanos, no todas eran de Él. No todas. Verso 60, Juan capítulo 6, verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿quiénes? Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que los discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Les ofende a ustedes que yo les enseñe y les hable esta gran verdad? ¿Esto les molesta a ustedes? Y no la aceptan, como decíamos antes, no aceptan la verdad, la rechazan y no la obedecen. Verso 66. Desde entonces, miren, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Ya no andaban con Él. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Hermanos, no hay nada que Dios no sepa de nosotros. Dios lo sabe. Pero ¿qué sabe Dios? Si realmente hemos aceptado su palabra de verdad. ¿Qué sabe Dios? Si realmente hemos reconocido su palabra de verdad. ¿Qué más sabe Dios? Si realmente estamos obedeciendo su palabra de verdad. Dios lo sabe. Por eso es necesario pagar el costo, hermanos. Por eso es necesario pagar día a día ese costo. Tanto en la familia, al amar primero a Dios. No es que no amemos, hay que amar a la familia, pero primero es Dios, luego la familia.
Primero es Dios y hacer quebrantar nuestro ego, humillándonos ante la presencia del Señor. Primero es Dios a que las cosas materiales no queramos soltarlas. Primero es Dios en nosotros. Así que, ¿de qué servía esa multitud ser vista por los líderes religiosos si ellos nunca fueron verdaderos? Una gran multitud seguía a Jesús, pero no todos ellos eran de Jesús. ¿Somos de Jesús o no somos de Jesús, hermanos? Que Dios nos bendiga.